Pues desde ya les damos la bienvenida y agradecemos a la Seattle International Foundation por el espacio, por la organización y para poder tener este panel. Mi nombre es Gabriel Wehr, yo soy director ejecutivo del Instituto 25A y el panel en el que vamos a estar conversando hoy se llama Comunidades de Práctica para un nuevo paradigma de incidencia en Guatemala y Centroamérica. Y en este panel lo que buscamos es compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en el Instituto 25A, pero también desde distintas organizaciones en la elaboración y uso de una guía, de la primera guía que generamos desde la iniciativa Terremotos, que busca de alguna manera fortalecer las prácticas de incidencia y las maneras de ver, pensar y hacer incidencia de organizaciones de sociedad civil, colectivos y movimientos sociales en Guatemala, pero también en la región. Y hoy vamos a estar conversando con personas del equipo de esta iniciativa Terremotos y que estuvieron liderando la creación de esta guía, así como de organizaciones que participaron en el proceso y que empezaron ya a aplicar algunas de las propuestas, de los movimientos, de los ejercicios que estamos planteando en la guía, pero también en el contexto en el que estamos. Entonces hoy me están acompañando en este panel Luisa González Raige, quien coordinó todo este esfuerzo, todo este trabajo de Terremotos como parte también del Instituto 25A. Balam Sai, quien también fue parte del equipo y es parte del equipo, mejor dicho, de esta iniciativa. Y Diana Roca, quien es coordinadora del CIVAQUE 2021, que es una iniciativa de justicia y a techo del Instituto 25A que reúne a organizaciones de activismo político en Guatemala, lideradas principalmente por juventudes, y nos acompañará en un momento Amparo Gómez Grijalva, que es integrante del colectivo Justicia Ya, que también participó en este proceso. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este momento con nosotras y nosotros. Contarles que muy brevemente que el Instituto 25A nace en el 2018 aquí en Guatemala a partir de la necesidad de alguna manera acercar la participación ciudadana y política de las personas, principalmente en espacios urbanos, y fortalecer procesos que lleven o conduzcan a impulsar iniciativas de transformación sociopolítica. Y esto lo hacemos desde la investigación, desde la narrativa, desde el aprendizaje, formación y también desde la agencia y la articulación y la incidencia, como es el caso de esta iniciativa en particular denominada Terremotos. Terremotos pues nace a finales del año pasado a partir de una conversación, de diversas conversaciones, pero también en un momento complicado en Guatemala y en Centroamérica, en el que pues veíamos cómo el espacio cívico se iba cerrando de manera acelerada y cómo eso estaba impactando también en las organizaciones de sociedad civil y colectivos que hacían incidencia, ¿no? ¿Qué hacer ante este cambio vertiginoso de condiciones, ante los riesgos que aumentan y sobre todo por dónde podríamos encontrar luces para poder impulsando transformaciones sin que eso también implicara mayores riesgos, ¿no? Entonces, a partir de esas conversaciones surge la idea de Terremotos, que ya les vamos a contar un poco más en detalle en qué consiste, pero como un espacio y un proceso que permita y que convoque a activistas, a organizaciones con diferentes tipos de experiencias en la incidencia política a explorar qué ha sido la incidencia política en Guatemala, qué ha significado, dónde ha habido aciertos, dónde ha habido problemas, qué ha implicado para las organizaciones que hacen incidencia. Y a partir de eso construimos una guía que tiene por finalidad ser un punto de partida para seguir moviendo y promoviendo este análisis, esta reflexión, esta exploración de lo que significa hacer incidencia en Guatemala y en Centroamérica, y sobre todo cómo esto puede conducir a repensar, incluso a plantear paradigmas distintos de incidencia política en la región a partir de lo que hemos estado viviendo. Les voy a compartir brevemente mi pantalla
para mostrarles un par de cosas a partir de esto que estamos trabajando. Pues el contexto sociopolítico no voy a entrar en detalles porque creo que ya a lo largo de la mañana, sobre todo en las primeras sesiones de este foro, pues se ha estado conversando al respecto, pero lo que sí vemos es que hay un debilitamiento y desgaste de colectivos, organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales que lo hemos vivido por criminalización, por persecución, por censura, por el cierre del espacio cívico, por la pandemia, y bueno, y hay un retroceso general y estancamiento de diferentes luchas, ¿no? Principalmente la que se venía aquí viviendo en Guatemala de una manera más directa, que es la lucha contra la corrupción. Entonces, a partir de eso, como Instituto 25A, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y no solo era una conversación que estábamos teniendo como instituto, sino también con otras personas y organizaciones de nuestro ecosistema, de nuestras redes, donde estábamos rascándonos la cabeza y diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer con este cansancio que estamos sintiendo? Y así nace Terremotos, que empezó como una idea y que encontramos también ahí en la Seattle International Foundation un aliado clave para poder llevar a cabo este proceso de una manera ágil, de una manera abierta, de una manera participativa, que desembocó en una primera etapa en la construcción o elaboración de esta guía que tenemos acá, que se llama Terremotos, Prácticas Radicales de Incidencia, y que contiene todas estas reflexiones, esos análisis que se hicieron en unas mesas de indagación colectiva, pero también propuestas de movimientos o ejercicios, ideas, reflexiones, provocaciones que pueden conducir a las organizaciones y a las y los activistas a fortalecer, a buscar otras maneras de hacer incidencia. La guía pues consiste en 4 capítulos específicamente. Es un documento que lo pueden descargar en línea en la página web del instituto. Es abierta, es gratuita, pero ese es el punto de partida que nos lleva de alguna manera a la conversación de hoy y el horizonte. Antes de entrar ya a conversar con las invitadas y los invitados, el horizonte al final es decir, bueno, esto que estamos viviendo desde diferentes organizaciones en la región, y en nuestro caso particularmente en Guatemala, ¿qué significa? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos identificar luces, grietas, aperturas que nos permitan de alguna manera impulsar transformaciones sociopolíticas que de alguna manera mitiguen o combatan estos retrocesos y sobre todo pues prevalezca el bienestar común y la dignidad de todas las personas y las especies. Y por eso la guía, pues hay una frase que a mí particularmente me gusta mucho y que quería dejar hoy también aquí sobre la mesa en este foro, y es que somos conscientes que heredamos y heredaremos resistencias que cultivan otros mundos y mundos que han resistido y han sabido sobrevivir pese a todo. Y ese creo que es el espíritu de Terremotos, y ese es el espíritu de todo este trabajo que hoy vamos a estarles compartiendo. Pues queríamos partir o empezar dándole la palabra a Luisa, quien es la persona que ha estado coordinando también con un equipo de trabajo en el que está Balam, está José Alberto Castillo y un sinnúmero de personas que colaboraron, activistas, artistas, en la elaboración de esta guía. Entonces, Luisa, si pudieras tal vez contarnos en qué consistió el ejercicio de las mesas de indagación que nos llevaron a la guía y cuáles son los principales ejes, temas, enfoques que se proponen desde Terremotos, especialmente ante lo que estamos viviendo en Guatemala y la región. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy, compartiendo este proceso que ha sido un proceso emotivo, emocionante y de mucho aprendizaje para todos los que hemos estado involucrados en los diferentes momentos de su desarrollo y de su ponerla en práctica ya en diferentes instancias. Esta iniciativa, como planteaba Gabriel hace un momento, consistía principalmente en plantear una guía metodológica para la incidencia política. Eso era lo que se deseaba y a lo que se convocó al equipo que conformamos en un inicio este proyecto. Y desde ese momento fue interesante porque nos empezamos a reunir, a conversar y a discutir el mero planteamiento que se estaba haciendo, ¿no? ¿Qué significaba pensar en términos de una metodología? Y de pronto nos encontramos, o muy pronto nos encontramos con el reto que una metodología tiende a ser una estructura, y una estructura
se puede convertir ya en un ejercicio de poder. ¿Y cómo podemos hacer entonces para desarrollar una serie de lineamientos o una guía como tal que propusiera ir en contra de una lente hegemónica o de ciertos ejercicios de poder y al mismo tiempo tuviera la cautela necesaria para no reproducir esos mismos ejercicios? Algo que mirábamos a veces puede suceder en iniciativas similares o, por ejemplo, en procesos pedagógicos, ¿verdad? Entonces, en lugar de pensarnos como una metodología en la forma de estructura, empezamos a plantearnos desde un inicio la posibilidad de proponer múltiples aperturas que le brindaran a las posibles participantes oportunidades para cuestionar, para dislocar, para descubrir, construir, desterritorializar en términos de Deleuze, a partir de ese flujo enredado que nos comprende, que comprende nuestras multiplicidades, nuestros roles y nuestras prácticas. A la vez también notamos que esto implicaba no solo pensar en la diversidad de personas como posibles usuarios o usuarias de esta guía, sino que esa diversidad tenía que ser parte de la propuesta misma. Fue así entonces como pensamos que lo mejor era propiciar una serie de conversaciones con personas diversas, con experiencias diversas desde la incidencia política para generar la propuesta a partir de esos intercambios y conversaciones. Es así como esta guía es el producto realmente de un ejercicio colectivo que se fue dando una serie de mesas que llamamos mesas de indagación-acción. La invitación era a experimentar el proceso como una producción participativa de rupturas por medio de una discusión crítica que se iba intercalando con el planteamiento de acciones y proyectos. Esto implicaba también interrumpir expectativas o desfamiliarizarnos con los procesos que suelen darse en espacios e iniciativas como estos. Y además también notamos que era algo que requería una negociación constante de las meras condiciones que nos permitieran entrar en diálogo para construir un espacio seguro y mantener la confianza. Las personas que invitamos a participar son diferentes personas de diferentes generaciones, de diferentes localizaciones, todas guatemaltecas, pero que vienen de experiencias de diferentes tipos de organizaciones también, que experimentan o son atravesadas por diferentes problemáticas, ¿verdad? Algunas se entrecruzan entre sí, otras no tanto, pero fue muy valioso escuchar todas esas posturas y todas esas experiencias. Planteamos entonces en estas mesas de indagación-acción preguntas que fueran motivando ese proceso. Este concepto de indagación-acción nos fue muy valioso y lo unimos las dos palabras con el propósito de difuminar la división entre teoría y práctica como una forma de pasar de lo representativo a lo performático, entendido como actividad agencial, y para la generación de acciones reflexivas y difractivas. Identificar así la afectación mutua que existe en la cotidianidad entre teoría y práctica. Estas invitaciones a ir desarrollando las conversaciones y las acciones fue lo que llamamos movimientos, como los movimientos de las placas tectónicas en un terremoto, que el terremoto se volvió esta figura que nos muestra esta necesidad de estar generando vibraciones, quiebres y grietas constantes como un proceso o múltiples procesos y plurales procesos de incidencia que necesitan estar siempre en constante movimiento y afectándose unos a otros, ¿verdad? Entonces, estos movimientos
que nosotros propiciamos en las mesas de indagación-acción, que tenían también, utilizando la analogía del movimiento de una pieza musical, ¿verdad? Tenían diferentes temas y diferentes ritmos y fueron propiciando precisamente los diferentes procesos que en una primera instancia se enfocaron en cómo entendemos las realidades que nos atraviesan y cómo esos entendimientos nos afectan al mismo tiempo. Esto nos llevó a reconocer una amplia diversidad de luchas, como mencionaba hace un ratito, y formas situadas de resistencia. La manera en que se desarrollaban estos movimientos también buscaban activar afectos y generar prácticas de sensibilidad a través de herramientas tanto teóricas como artísticas, o que podemos llamar prácticas ético-estéticas. Sabíamos que el ir o el interrumpir la tendencia a priorizar la teoría requería echar mano de otro tipo de prácticas y acercarnos también a lo sensible, ¿verdad? Estas propuestas también buscaban evitar el riesgo de proponer estas respuestas totalizantes, ¿no? Esta necesidad de lo plural, lo colectivo y poner al centro también el papel de las emociones, eran una forma de identificar también cuándo podíamos pensar con o hacer con, en las palabras de Donna Haraway, y saber también cuándo callar y escuchar a los otros. Esto quiere decir puntualmente pues identificar los límites y los riesgos de la representación. De allí surgió la necesidad de plantear varias cautelas e incluso proponernos que más que cuidar de otros, otras, otros, puede ser valioso implicarse con una noción de existencia interconectada, que es algo que está en diálogo con la visión de la defensa de los territorios y la vida de múltiples comunidades, como por ejemplo la del Estor en Izabal, que actualmente se está encontrando en una situación bastante crítica. Estos procesos también resaltaron la importancia de entrar en diálogo a partir de incomprensiones compartidas y la consideración de tensiones necesarias que son propias de la pluralidad, es decir, no diluir las diferencias ni buscar el consenso como condición para conversar. Y en cambio planteamos la importancia de cultivar una curiosidad comprometida, atención cuidadosa y una noción de responsabilización. Todo ello comprendiendo que la interrupción de prácticas de exclusión no es algo que se teoriza o que se enseña, sino algo que se practica. Fue así como partimos de asumirnos como seres relacionales, encarnados y situados, de reconocer emociones políticas, heridas y dolores compartidos, y de saber que estamos en esto juntos, juntas, juntes, pero que no somos iguales. Lo voy a dejar ahorita así como introducción y damos, me imagino, otra vuelta o planteando preguntas. Muchas gracias, Luisa. Y justamente eso es este trabajo, ¿no? Todo este esfuerzo de indagación colectiva, todo este conocimiento, todos estos conocimientos, todas estas experiencias que surgieron a partir de estos procesos. Luego vino el trabajo que Luisa mencionaba de tratar de incorporar todo esto a esta guía de terremotos, pero también luego la gran pregunta, bueno, está muy bien y es importante y era clave hacer este proceso de la guía, pero ahora cómo ponerla a caminar, ¿no? Era la guía como punto de partida, no como punto de llegada. Y ahí es donde entraba esta importancia, ¿verdad? También de desmontar esta idea que teoría y práctica son opuestas, ¿verdad? Y se hace una o la otra, cuando en esta guía y a partir de todo lo que trabajamos justamente veíamos lo contrario, ¿verdad? Que es importante que vayan de la mano, que son patas de una misma mesa. Y en ese sentido entramos entonces a una etapa en el proyecto de hacer comunidades de práctica, y empezamos haciendo una comunidad de práctica piloto para testear la guía con organizaciones que hacen incidencia política. Entonces Balam Say, también integrante del equipo de terremotos, fue quien estuvo principalmente liderando ese componente, ese aspecto del proceso. Entonces, si nos pudieras comentar, Balam, brevemente, ¿qué son las comunidades de práctica? ¿Qué hallazgos hubo en este ejercicio inicial que hicimos? Y sobre todo, ¿qué se busca lograr, ¿verdad?, con estas comunidades de práctica en esta nueva etapa de la iniciativa que estamos empezando ahora, ahí con el apoyo de Fondo Cami también y de la CERO con terremotos aquí en Guatemala?
Vale. Buenas tardes ahí a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Es ahí, eh, pues nada, ahí con la pregunta de Gabriel. Como se planteó en el espacio anterior, esta guía pues surge justo de movimientos colectivos y debía aplicarse y replicarse justamente en más movimientos colectivos, ¿no? Es por ello que se decide generar o se propone realizar una comunidad de práctica en la cual se convoca y se invita pues, a organizaciones diversas de diferentes luchas y formas de entender la incidencia. Creo que también es importante recalcar que en terremotos, más que respuestas, también buscamos plantear más preguntas, ¿no? Y una de ellas es justo entender también que dentro de la incidencia existen diferentes formas de abordar, hacer y entender y sentir la incidencia. Es por ello que se convoca justamente a organizaciones de diferentes luchas o formas de incidencia. Habían, por ejemplo, organizaciones estudiantiles, interreligiosas, más enfocadas en temas de justicia, también movimientos con relación al medio ambiente. Y todas estas organizaciones, la idea era básica, era poner en movimiento y en poner en ejercicio la guía que se había venido trabajando. Esta guía está dividida prácticamente o se configura en 4 capítulos. Pues empieza básicamente desde la persona, desde lo individual, entre comillas, para extenderse y expandirse como justamente como las ondas de un terremoto, ¿no? Hacia lo colectivo, entendiendo que tanto lo individual como lo colectivo se implican mutuamente, ¿no? Y se afectan. Entonces era importante no generar como estas divisiones, sino entender esta integralidad de las relaciones que al final forman una organización, ¿no? Que hace incidencia desde cualquier punto. Entonces, al momento de que estas organizaciones entran a formar parte de la comunidad de práctica, cada una de ellas, pues por motivos de tiempo, se decidió que iban a elegir uno de los 4 capítulos a trabajar. Los capítulos están estructurados de manera de que las personas empiecen conociendo algunos términos que pueden ser novedosos, como herramientas de pensamiento, ¿no? Luego pues hacemos pequeños abordajes teóricos donde planteamos algunas cautelas, y sobre todo generar un contexto teórico y experimental, creo yo, sobre lo que se va a plantear en los ejercicios, donde ya la idea es que cada una de las organizaciones, sin que exista necesidad de que haya un mediador o una mediadora de parte del equipo que está implementando, pueda estar presente, ¿no? Entonces, estas organizaciones en total empezaron participando 7 organizaciones, sumando un total de 33 participantes aproximadamente, y empezaron el desarrollo de la guía, cada uno de los capítulos. Este proceso duró aproximadamente 4 semanas. Es importante resaltar, creo yo, y trascendental que no todas las organizaciones pudieron combinar este proceso, ¿no? Y aquí creo que volvemos a vincular el contexto en el que nos encontramos actualmente, específicamente pues, en esta región, con relación a la criminalización de diferentes personas. Una de estas organizaciones justo al inicio empezó a sufrir criminalización, una criminalización que está constante, ¿no? Y que ahora mismo pues vemos también en el caso del Estor, como también lo mencionaba Luisa, donde se está criminalizando a personas y a comunidades por la defensa de la vida, que es también alguna de las cosas que planteamos dentro de la guía, ¿no? Cómo esta defensa de la vida también implica remover y motivar ciertas emociones que muchas de estas veces son negativas, pero que también dentro de la guía proponemos entender la política desde una política afirmativa. Y yo creo que esto es importante porque dentro de los hallazgos que encontramos en las organizaciones al final del proceso, solo es importante también mencionar que no es un final, no es un proceso que tiene un inicio y final como tal, sino que también a lo largo de la guía, dentro del equipo estuvimos dando cierto acompañamiento y recibiendo cierta retroalimentación de las personas que de alguna forma eran el vínculo entre terremotos y las organizaciones. Entonces, al final de pues, estos procesos de retroalimentación, de diálogo, dentro de las conclusiones que pudimos observar y de las cuales también atendimos en su momento, era la importancia de, primero, que las personas pudieran reconocer que generalmente cuando uno se organiza alrededor de algo que le oprime, algo que le molesta, es porque existe un recorrido de politización que muchas veces, en el caso de Guatemala, en un país racista, patriarcal y como este, ¿no? Estos procesos de organización o de politización, como también se menciona a veces, están atravesadas por un montón de circunstancias que muchas veces no se atienden, ¿no? Entonces, y esto también lleva a veces a replicar estas mismas circunstancias pues, en las propias organizaciones. Entonces, uno de los primeros ejercicios del primer capítulo es justo reconocer cómo somos una maraña de emocionalidades, de sentimientos, de circunstancias que nos atraviesan y de las cuales también acontecimientos que nosotros atravesamos. Y partiendo de eso, las organizaciones justo decían, por ejemplo, que era importante
que existieran esta clase de espacios en organizaciones, ya que muchas veces las propias organizaciones recaían o caían en esta práctica de únicamente entregables, de ir avanzando y avanzando y avanzando, y no se ponían a detener, o no se detenían muchas veces en también preguntarse hacia adentro cómo estaban las personas que les integraban, qué es cómo se estaba generando ese trabajo organizacional, y también ir reconociendo los logros y las pasiones negativas que en colectivo se compartían, ¿no? Por ejemplo, otra de las organizaciones al momento de realizar ya un poco más estos ejercicios organizacionales para establecer lo relativo a las buenas y no tan buenas prácticas, o aquellas pasiones negativas que a veces nos bloquean por organización, pero que a la vez también es importante reconocer que existen alianzas que se van haciendo y que van permitiendo sostener la esperanza. Una de estas organizaciones justo decía que era como súper importante que también dentro de las organizaciones estos ejercicios fueran motivados y que todas estas emocionalidades pudieran racionalizarse, ¿no? Para que tampoco se quedaran en el tintero y pudieran existir una posibilidad de ir trabajando o ir explorando mucho más allá sobre estas relaciones más adelante. Otra cosa que creo que es también a tomar importante es, dentro de las conclusiones, es que las organizaciones de alguna forma reconocieron que existía, que era importante también contar con ciertas herramientas del conocimiento, ¿no? Como el caso de algunos conceptos que se proponían, algunos diálogos, algunas preguntas, porque a veces también existe como esta necesidad de buscar formas alternativas o de formas de apalabrar algunas cosas que no se sabe o que no se tiene la forma de hacerlo. Y es por ello que, por ejemplo, una de las organizaciones que participa también al final del proceso, la persona que estaba encargada de, por ejemplo, el área de formación de la organización, nos comentaba que era súper valioso el espacio, porque también le permitía ahora a ellas y ellos replicar los ejercicios justamente con las propias personas que integraban el resto de su organización, ¿va? Esta era una organización de base que trabajaba especialmente con trabajadoras del hogar y creo que va a ser súper interesante en el momento cuando estos ejercicios, estas propuestas y estos conocimientos que se proponen también vayan expandiéndose hacia otras personas, hacia otros públicos. Entonces, básicamente eso es a grandes rasgos la comunidad práctica. Buenísimo. Muchísimas gracias, Balam. Sí, ese esfuerzo de la comunidad práctica es el que queremos ahora replicar en esta nueva etapa de la iniciativa, y por los próximos meses la idea es trabajar con 20 organizaciones en ese proceso, y también ampliar la mirada más allá de Guatemala, y eso pues lo estamos haciendo con el apoyo del Fondo CAMI. Y bueno, Amparo, bienvenida. Sé que Amparo ha estado teniendo un poco de problemas ahí de conectividad, pero Amparo Gómez Grijalva es integrante del colectivo Justicia Ya, también aquí en Guatemala, y Justicia Ya participó tanto en las mesas de indagación-acción que nos comentó Luisa, como en este ejercicio inicial de la comunidad de práctica. Entonces, Amparo, si pudieras compartirnos brevemente qué reflexiones y acciones provocó esto dentro de Justicia Ya y en el trabajo de incidencia que hacen, tanto hacia adentro como hacia afuera, y qué relevancia también tiene esto ante lo que estamos viviendo en Guatemala y Centroamérica. Buenas tardes a todos y todas. Me disculpo primero por problemas de conectividad que tuve, pero afortunadamente ya estamos acá. Y pues respondiendo a la pregunta que mencionaba Gabriel, desde Justicia Ya fue muy interesante, digamos, estar primero como parte del proceso de la elaboración de la guía. Creo que eso fue como un primer punto de partida interesante, digamos, en el sentido de ser parte de la recopilación y la elaboración. Entonces, desde entonces, como sociedad civil, creo que te sentís parte, digamos, del proceso de la elaboración de terremotos y todo lo que implica la elaboración de la guía. Y como en segundo lugar, ya ser parte, digamos, de la aplicación de la guía per se, ha sido muy interesante en el sentido de poder, con los insumos que en un momento se dieron, verlos ya, digamos, reflejados incluso en la guía, y al momento de la aplicación, nosotras escogimos uno de los capítulos, que era el segundo, es fallas, organizaciones, críticas y creativas. Y en ese sentido, digamos que le dimos un abordaje más como interno, digamos, para explorar cómo estábamos a lo interno de la organización y cómo nos hemos organizado hacia lo externo, ¿verdad? Pero partiendo del conocimiento y la exploración interna.
Y fue muy interesante, por ejemplo, hacer varios ejercicios con las compañeras y compañeros, y sobre todo, digamos, estos ejercicios de explorar cómo volver a nuestro centro y cómo hacer cuestionamientos sobre qué es lo que nos mueve estar en justicia allá, y pues sobre todo en este contexto, ¿verdad?, de adverso y tan hostil que se está tornando, digamos, en nuestro país. Ha sido como muy, muy intenso el hecho de volver a replantearnos por qué decidimos estar en justicia allá, por qué hemos decidido hacer lo que hacemos, y cuáles son nuestras apuestas, ¿verdad? Entonces, uno de los principales ejercicios de la guía era explorar sobre las complicidades, ¿no? Entonces, una de las complicidades que tenemos, y que hasta el nombre lo dice, es que a todas tenemos tal vez un llamado, digamos, en cuanto a la justicia. Sentimos como un vínculo y una responsabilidad sobre la justicia, y pues desde 2015, que es cuando iniciamos como Justicia Ya, en ese momento yo no estaba todavía, yo no soy fundadora del colectivo, pero el hecho de explorar y de sabernos como parte de este proceso y de esto, creo que nos teje, digamos, en complicidades primero con nosotras, pero también después descubrimos que tenemos muchas más complicidades de las que pensábamos. El hecho de empezar, digamos, desde 2015, en ese momento, pues Gabriel Guer, él sí era fundador, y aunque ahora ya no es parte de Justicia Ya, yo personalmente no lo conozco a él tanto, ¿verdad? Pero siento que hay una complicidad muy fuerte con todas las personas que han pasado por Justicia Ya, pero también unas complicidades muy fuertes y muy interesantes con otras organizaciones colectivas y ciudadanas y ciudadanos, activistas, defensores de derechos humanos del territorio en Guatemala, ¿verdad? Sentimos como una gran complicidad con todas ellas y con todos. Y entonces también, digamos, descubrimos que eso ha sido vital, por ejemplo, para aspectos como la articulación, que también se elaboran en la guía, y la concepción también de ver la articulación desde una forma más diferente y hasta trascendente que desde la unidad, sino desde sumar, desde cada quien, desde donde ha podido, pero también, digamos, nos pareció como muy, muy curioso, digamos, el hecho de conectar también estos procesos, digamos, de las complicidades que hemos encontrado de cada persona con procesos también personales, ¿verdad? Que a la vez van sumando y que también se transforman en procesos colectivos que tienen que ver con esto, ¿verdad? Con la reivindicación de la justicia, la defensa de la democracia, y sobre todo, digamos, la defensa de la democracia y la justicia, que están íntimamente ligadas en este entorno donde el gobierno de Guatemala cada vez avanza más y busca, ¿verdad? Busca avanzar en instaurar un régimen ya casi autoritario, y es muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo y muy difícil a veces encontrar como los espacios, sobre todo eso, los espacios institucionales o incluso no institucionales para defender nuestra democracia, defender el Estado de Derecho en Guatemala. En este momento, para nosotras, todas las ciudadanas y ciudadanos, colectivas y colectivas de organizaciones, es un desafío, ¿verdad? Muchas gracias Amparo. Y también en esa línea, digamos, de poner en práctica la guía y lo que implica, las implicaciones que esto tiene para las organizaciones que la han utilizado, para las organizaciones que están haciendo incidencia en la región. Pasamos ahora con Diana Roca, quien pues es coordinadora de la iniciativa Cibaque, que aglutina más de 50 organizaciones de incidencia política lideradas por juventudes en Guatemala, que este año llega a su 5º año. Y bueno, antes de hacerle la pregunta a Diana, solo aprovechar ahí para recordarles que está ahí la opción de hacer preguntas, quienes nos están acompañando. Al final de la sesión vamos a tener un espacio de 10 minutos para contestar algunas de ellas, preguntas o reacciones. Agradecemos desde ya si nos pueden compartir algunas. Pero Diana, en ese sentido, tengo entendido que para los encuentros del Cibaque de noviembre de este año,
pues está contemplado, se está pensando aplicar algunas de lo que se propone en la guía, algunas cosas que se proponen en la guía de terremotos como referencia. Entonces, ¿podrías indicarnos brevemente qué es el CIVAC exactamente para quienes no lo conocen, pero sobre todo también qué desafíos están enfrentando las organizaciones de juventudes que hacen incidencia y qué se espera lograr al usar la guía en este sentido de cara a esos desafíos? Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos, todas y todos aquí. Pues contarles un poco, el CIDAQUE ha sido, este es el 5º año del CIDAQUE, y el CIDAQUE es un espacio de encuentro, reconocimiento y vinculación entre activistas políticos organizados y diversos para promover el pensamiento político colectivo en función del fortalecimiento del ecosistema político emergente de Guatemala y la transformación social de la realidad. Y en base de este concepto de qué es el CIVAC, ¿verdad? Este año, en el 2021, queremos trabajar, y el objetivo de este año es regresar colectivamente a encontrarnos con las raíces de nuestro impulso político que nos mueve a organizarnos y a participar con otras, otros y otros a través de poner en común nuestros sentires, pensamientos para no abandonar la lucha por un mejor país y así lograr una mayor incidencia en conjunto. Y creo que esto conecta mucho a este objetivo, a lo que es Terremotos, ¿verdad? Y Terremotos ha sido para nosotros, aparte de una guía, ha sido una ruta para poder crear la metodología para estos encuentros, ya que esto es un encuentro donde hay muchas luchas, diferentes luchas y resistencias. Y en esta guía de Terremotos hemos encontrado propuestas tanto teóricas, prácticas y conceptuales que nos han ayudado a poder crear una metodología en donde podamos encontrar esta raíz, ¿verdad? En donde podamos regresar a nuestro impulso político. Y creo que se ha visto con la necesidad de volver a pensarnos y a volver a cuestionarnos qué es incidir, y creo que esto ha venido también mucho desde los años anteriores. Las organizaciones participantes del CIDAQUE nos han pedido que hablemos sobre qué es incidencia, ¿verdad? Y qué prácticas podemos utilizar, y creo que la guía de Terremotos nos da todas las herramientas necesarias, y como mencionaba Amparo, ¿verdad? Que es un proceso de lo personal a lo colectivo, y creo que desde ahí parte el CIDAQUE, ¿verdad? De cómo podemos trabajar y empezar a hacer un encuentro para irse de lo personal a lo colectivo y poder hacerlo a nivel nacional con más de 80 organizaciones que estamos ahorita con la convocatoria, ¿verdad? Para la metodología de estos encuentros en noviembre utilizamos esta estructura de Terremotos y replicamos algunos ejercicios que son de mucha ayuda, tomando en cuenta varias también de las definiciones, muchas de las definiciones que mencionaba Amparo, sobre la complicidad política, sobre el activismo, sobre el múltiple consenso, los consensos y sobre otras, entre otras, para al final del encuentro crear una articulación entre varias organizaciones para poder incidir de una mejor forma y para poder hacer, como mencionaba Balam, todas estas prácticas de incidencia que no son qué es la incidencia y las diferentes prácticas de incidencia que podemos crear en conjunto. Y creo que el CIVAQUE lo que está haciendo ahorita es replicar el Terremotos en pequeñito, ¿verdad? Y poder replicarlo a nivel nacional. Y creo que eso ha sido una herramienta muy vital para poder hacer la metodología y para poder ponerlo en práctica, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Diana. En ese sentido también, digamos, Terremotos obviamente no es el único esfuerzo, ¿verdad? que se ha hecho y se está haciendo en términos de identificar otras maneras de hacer incidencia. Hay otras que históricamente se han venido haciendo, otras que están naciendo, que están emergiendo a partir también de los cambios, de las condiciones en las que las organizaciones hacen incidencia política en Centroamérica. Pero también aquí viene otra cuestión importante, y es cuál es el rol también que los donantes y quienes apoyan este tipo de iniciativas, quienes las integran también, deberían tener o pueden tener, tanto en el acompañamiento como en la implementación, en la aplicación de todo esto, ¿no? Y sobre todo de cara a las organizaciones que están haciendo incidencia, organizaciones que están de alguna forma poniendo el cuerpo, de alguna forma buscando maneras, caminos por los cuales poder cambiar las cosas, ¿no? En la región. Entonces, de cara a eso, y esta es pregunta también abierta a quien quiera del panel contestar o aportar, es ¿cómo creemos que Terremotos puede tener un rol o iniciativas como Terremotos, no solo vinculándolo a esto, en el sentido de buscar
cambiar o identificar otros paradigmas de incidencia en la región a partir de todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es el sentido de iniciativas como esta? ¿Y qué rol deberían de tener de cara a poder lograr estos cambios? Y en ese sentido también cómo desde donantes, organizaciones que apoyan, acuerpan este tipo de procesos, también qué rol deberían de tener en este proceso. Entonces no sé si hay alguien quisiera acotar, alguien del panel. Bueno, yo creo que un aspecto que hace muy valiosa esta iniciativa es precisamente el aspecto de la colectividad, ¿no? O sea, que realmente la propuesta surge de esta negociación, de la posibilitación de una razón dialógica, ¿verdad? Eso es algo que guía este proceso, ¿verdad? La necesidad y la importancia de que diferentes actores, una amplia, en medida de lo posible, una amplia diversidad de voces conformen estas conversaciones, ¿verdad? Yo creo que nosotros lo percibíamos como que ya en sí mismo ese proceso es un proceso de resistencia, es un proceso de crítica, es un proceso de generar grietas en un sistema hegemónico que tiende a imponer voces, que tiende a imponer una sola razón o una sola forma de hacer o una sola forma de incluso concebir la política y la incidencia, ¿no? Entonces, creo que a la hora de sumarse a este tipo de iniciativas, esa puede ser una primera guía, ¿verdad? Esta noción de cómo podemos sumar diferentes experiencias y perspectivas de personas de distintas generaciones, de distintas localizaciones, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nos llevaron como colectivo la identificación de pliegues, de posibles grietas, posibilizaron tejidos epistémicos, éticos y políticos, fue lo que hizo que pudieran surgir afecciones alegres, invitaciones a desobedecer con alegría, usando las palabras de Rosy Braidotti, y políticas afirmativas que al final de cuentas son lo que dan lugar a poder imaginar otras mundanizaciones posibles, ¿verdad? Y esto implica entonces también abrirnos a pensar en la importancia de la pluralidad y dejar esas aperturas. Gracias Luisa. Y eso es algo muy importante que lo hablamos durante todo el proceso, ¿no? Cómo también repensar la incidencia pasa por cuestionar el mismo término incidencia, desde dónde se hace, es desde el miedo, es desde el rencor, es desde la rabia, es desde la emoción, es desde la felicidad, es desde todas las anteriores, ¿verdad? Y también cómo ese horizonte de una política afirmativa puede ser clave, ¿verdad? A la hora de avanzar en ese sentido. Y según la guía de terremotos y de la iniciativa, lo hemos hablado, pues la política afirmativa pues no niega la existencia del dolor, ni del sufrimiento, ni de la rabia, sino que aspira a una visión distinta del poder como potencia, ¿verdad? Y la cual es fundamental para generar formas de resistencia que sean sostenibles. Y eso al final se trata de eso también. Vemos cómo el cambio en las condiciones en las que estamos actualmente en la región requieren procesos de largo aliento, de mayor aliento, de mucho trabajo. Y ese largo aliento no se sostiene de manera fácil, ¿no? Entonces, cómo también eso requiere un trabajo a lo interno de las organizaciones. No sé si alguien más, ahí antes de que pasemos a las preguntas del público, alguien más quisiera agregar algo en estas líneas o aportar con algo más. Amparo. Yo, tal vez un poco, digamos, para sumar a lo que había mencionado Luisa, desde como participante, digamos, en la aplicación de la guía, algo que me pareció como muy interesante y muy enriquecedor, creo que es un elemento transversal en la guía. Bueno, son 3 elementos, pero yo pude identificar 3. Yo creo que el primero tal vez es la flexibilidad de la guía, que yo notaba, pues digamos, que podría, yo estuve participando en la AEU, Asociación de Estudiantes Universitarios, durante 2 años, y también he participado, digamos, en procesos feministas, y pues Justicia Ya se dedica generalmente, digamos, es un colectivo que hace mucho trabajo, digamos, en cuanto a la justicia, la democracia, y etcétera. Pero lo que pude notar es que la guía
como tan flexible que puede aplicarse, digamos, a diferentes realidades, a diferentes colectividades. Entonces, creo que eso es un elemento muy enriquecedor de la guía, y por otro lado también siento que es muy integral en el sentido que no aborda únicamente procesos así políticos, digamos, de incidencia, sino también está presente mucho el aspecto pedagógico de cómo poder nosotras aprender procesos, digamos, a lo interno y cómo también exteriorizarlos para digamos, el aprendizaje, ¿verdad? Toda esa parte pedagógica creo que es muy rescatable y también creo que es muy integral justo por eso, porque aborda también, por ejemplo, cuestiones así psicológicas incluso, o sea, ese proceso, digamos, de la sanación y de concebir, digamos, no anular, digamos, la frustración, el dolor o todo lo que quienes estamos, digamos, en procesos así de activismo, de defensa de derechos humanos, defensores del territorio y más que anularlo, digamos, justo, digamos, parte de la necesidad de reconocerlos, nombrarlos y, como mencionaba Gabriel, el hecho de potenciarlos. Y por otra parte, creo que también aporta, digamos, mucho la guía en el sentido de situarla, digamos, metafóricamente en nuestro contexto. Yo siempre se lo decía a Luisa cuando hacíamos las revisiones de los ejercicios para la guía. Era muy interesante, digamos, concebir la guía así, desde esa palabra de terremotos y cómo literalmente sentís que te sacude la guía en todos los aspectos, a nivel personal y colectivo, pero también ese vínculo muy interesante porque Guatemala es una zona volcánica, ¿verdad? Entonces, históricamente, digamos, toda esa parte de Latinoamérica al menos, hay muchas zonas volcánicas y eso hace que sepamos y hemos tenido muchas experiencias a lo largo de nuestras historias sobre los terremotos. Entonces creo que esta parte te hace vincularte mucho con la guía. Entonces, eso. Gracias Amparo. No sé si Diana o Balam tienen ahí en los últimos 3 minutillos que nos quedan antes de pasar al... ¿Quisieran comentar algo más de esto? No, yo sí creo que también algo importante. Ahí estás. Vale. Sí, yo creo que también justo como algo que creo que puede ser muy valioso e importante en la guía es que en contextos donde todo parece que se pone cada vez más difícil, ¿no? Y que hay retrocesos, también de alguna forma la guía posibilita reconocer prácticas que muchas veces quizás se proponen desde planteamientos sonar muy como salidos de contexto, ¿no? Pero luego vemos y observamos también muchos movimientos, muchas formas de organización, muchas formas de entender la vida, ¿no? En otros territorios, y nos damos cuenta que existe una conexión y que ambas dialogan. O sea, estas formas, algo que surge supuestamente desde una praxis descontextualizada y algo que surge también desde esta organización en resistencia, y cómo como estos dos puntos van dialogando, ¿no? Y yo creo que eso es también importante porque a veces las organizaciones, creo yo, también necesitan reconocer que existen otras formas y existen prácticas históricas, también no solo que responden a la historia, sino que también al contexto de cada territorio, que han permitido sostener y reproducir la vida. Entonces yo creo que esto también genera la posibilidad de plantear horizontes de esperanza, ¿no? Tal y como también lo mencionamos ahí. Y solo para acotar algo más, yo creo que también el tema del financiamiento es importante, sobre todo cuando muchas veces se plantean como horizontes o caminos o rutas específicas para las organizaciones, ¿no? Y esto no permite tampoco una movilización de las ideas, de los pensamientos y esto. Y esto es algo que también cuestionamos un poco y traemos a cuenta en la guía, y cómo brindar o dotar algunas herramientas para generar justo diálogos también más horizontales entre las organizaciones, entre las personas y también entre las otras organizaciones o personas que se suman a donar no solo económicamente, sino a ser partícipe de diferentes formas de proyectos, ¿no? O de maneras de ver y hacer incidencia. Yo ahí tal vez solo quisiera rapidito, porque ya nos queda solo un minuto, pero creo que decir solo que
esta guía se puede trabajar tanto como individual como organizativamente, pero también veo como la importancia de trabajarlo y encontrarnos, ¿verdad? Y cabal en estos contextos que a veces nos desaniman, que nos desgastan. Esta es una guía muy profunda que, como dice Amparo, ¿verdad? Nos mueve en muchos sentidos, a nivel individual, a nivel organizativo y también a nivel de una comunidad de personas que están luchando por mejorar un país, ¿verdad? A una comunidad de organizaciones que quieren crear un cambio, ¿verdad? Y creo que sí es importante que así como en el CIVAC, que este es un encuentro de activistas, se pueda seguir replicando esta guía y se pueda replicar tanto como organizaciones como a encuentros en donde podamos vernos y saber cómo nos sentimos, porque al final también nos damos cuenta que muchas organizaciones nos sentimos igual, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos ir mejorando? ¿Cómo podemos ir incidiendo y cambiando nuestras prácticas de incidencia a nivel de esta comunidad de organizaciones para poder incidir de una mejor forma? Gracias, Balam. Gracias, Diana. Vamos entonces a pasar ahí vamos a pasar a las preguntas del público. Solo creo que como para terminar como de cerrar, ¿verdad? Creo que la guía y en general la apuesta de este nuevo paradigma pasa también por reconocer e interrumpir las lógicas que queremos cambiar hacia afuera, reconocerlas, interrumpirlas a lo interno de las organizaciones, pero también en nuestras propias vidas. Y por eso hablamos mucho de la micropolítica también en terremotos. En los pequeños gestos y en los grandes gestos se cuelan este tipo de lógicas. Entonces, cómo reconocerlas a tiempo, cómo manejarlas, ¿verdad? De una forma reparadora, de una manera que sane, ¿verdad? Que es un proceso también. La incidencia requiere o implica procesos de sanación también, personales, colectivos, organizacionales, incluso a nivel de sector, ¿verdad? Y eso se hace entre personas, entre organizaciones, entre sectores, para al final de alguna manera sacudirnos estas dinámicas, estas lógicas, estas prácticas que no nos sirven, que nos llevan, que nos debilitan, que nos desgastan, que nos dispersan, y que podamos así entonces realmente provocar sismos que liberen energías, permitan construir realidades distintas donde quepamos verdaderamente todas y todos. Entonces, vamos entonces con las preguntas del público. Tenemos un par de preguntas ahí. La primera es de Natalia Marcicovetere, que nos pregunta cómo se crea complicidad entre los participantes de las organizaciones cuando hay diversidad de luchas y pensamientos. No sé si alguien ahí quisiera entrar a contestar esa. Creo que va un poco relacionada en el sentido de que tenemos diferentes luchas, pero nos sentimos igual, ¿verdad? Tenemos un desgaste y vivimos en un mismo contexto, y creo que eso nos hace crear una complicidad, ¿verdad? En de que estamos en un contexto que nos abruma a todos, y por más que diferentes sean nuestras luchas, el desgaste político que llevamos es muy similar, ¿verdad? Y tenemos una historia muy similar. Entonces creo que a la hora de tocar esta guía de terremotos y a la hora de que nos atraviesa a manera individual, también nos atraviesa a manera colectiva. No sé si respondí bien. Sí, gracias. No sé si puedo agregar 2 lineecitas ahí. Por favor. Algo que sí siempre se nos planteó en el proceso y nos quedó bastante claro era precisamente que no podíamos tampoco aspirar a una articulación o una complicidad como un logro específico que se iba a mantener en el tiempo. O sea, entendemos que por eso mencionaba hace un rato, ¿no? De esta necesidad de una negociación constante de las meras condiciones que nos permitan entrar en diálogo, ¿verdad? Conociendo las implicaciones de ello y también saber que los momentos de articulación son momentos temporales, que la articulación está en constante reconfiguración, ¿verdad? Este tipo de reflexiones, de hecho, nos llevaron en la guía, ya la verán cuando la descarguen, a plantearnos la necesidad de incluso cuestionar aspectos de la temporalidad y cómo estamos concibiendo nuestros procesos de incidencia dentro de una noción lineal y progresiva de temporalidad, y qué pasa cuando consideramos otros cronotopos. Entonces, esto también nos evita o un poco nos quita un poco esta carga de pensar que son como logros, rupturas decisivas, ya logradas y permanentes, sino que es un moverse un poco hacia atrás y hacia adelante en procesos de rearticulación constante. Y pensar el tema de las complicidades
también tiene doble sentido, ¿no? Porque también nos invita a pensar nuestras complicidades con el poder, ¿verdad? Y como decía hace un ratito Gabriel, cómo las narrativas hegemónicas se vuelven sentido común, cómo nosotros las paramos replicando, ¿verdad? Y entonces cómo ir identificando en esas complicidades también esas posibles implicaciones, ¿verdad? Al mismo tiempo que reconocer que los ejercicios de poder o los múltiples mecanismos de poder también son las que posibilitan múltiples formas de resistencia. Entonces, son algunas de las ideas que han ido surgiendo precisamente de este proceso. Gracias, muchas gracias, Luisa. Tenemos una última pregunta ahí y es de Luis Fernando Orozco. Pregunta cuál consideramos que es la razón para que la reacción social y las marchas que se dieron en el año 2015 desaparecieran o no sean tan visibles, teniendo en cuenta que las circunstancias que las generaron no han terminado, sino que por el contrario están más acentuadas. ¿Existe cierta apatía en la población, en la juventud? Si alguien ahí quisiera contestar. Voy. Sí, yo creo que más que apatía, por eso hablábamos de la defensa de la democracia. El contexto cada vez se torna más hostil, ¿verdad? Las condiciones y los espacios se cierran cada vez más. En el gobierno anterior de Jimmy Morales veíamos, digamos, ciertas reacciones autoritarias, pero ahora, digamos, con el gobierno de Alejandro Yamatei estamos viendo que esas reacciones se van tornando cada vez más en patrones y en condiciones institucionales que de hecho restringen y cierran las posibilidades, las puertas a las expresiones ciudadanas, que la ciudadanía es un factor sumamente importante y trascendental dentro de la democracia. Entonces estamos como en un momento donde literalmente nos estamos disputando, ¿verdad? Es como un momento donde literalmente estamos como en una contienda, donde estamos peleando las condiciones democráticas y por eso hablamos de la defensa de la democracia, de la defensa para que prevalezca el Estado de Derecho, que está de hecho ahorita como en cuestionamiento de si realmente todavía estamos dentro de un Estado de Derecho o si realmente el orden constitucional ya se rompió, ¿verdad? Entonces, hay, digamos, contextos autoritarios que por su sofisticación, todavía en diferentes lugares, como el caso de Guatemala, no parecen serlo, pero en lo personal y tal vez a nivel colectivo, como Justicia Ya, sí consideramos que estamos en un contexto cada vez más hostil que apunta más a un régimen autoritario. Entonces, creo que esa es una de las razones principales, porque más que apatía, creo que mucha gente tiene miedo. Y el año pasado, en una protesta de noviembre y diciembre, hubo represión que no se había vivido antes, al menos en los espacios citadinos, y pues ahorita estamos en un contexto muy fuerte, ¿verdad? Donde hay una represión muy fuerte en un departamento, en Izabal, y entonces todo esto genera mucho miedo y mucho temor, y esas son condiciones que realmente no permiten la libre expresión del pensamiento, y mucho menos en expresiones ciudadanas como las que se vivieron en 2015. Entonces, justo por eso también creemos que la importancia de Terremoto sirve para eso, ¿verdad? Para reconocer que tenemos un problema ahora y cómo buscar formas de incidir para cambiar esa realidad que nos estamos encontrando ahora, ¿verdad? Muchísimas gracias, Amparo. El interés ahora en la etapa en la que entramos en esta iniciativa es hacer más comunidades de práctica, replicar este primer ejercicio y la guía con otras organizaciones, con diferentes luchas, y no solo en Guatemala, sino también viendo más hacia la región, y también ir creando contenidos complementarios, e identificar otras prácticas radicales de incidencia que no están a la vista tal vez tan así, ¿verdad? Pero que han sido y son importantes. Entonces, ese es el proceso en el que entramos ahora. Así que muchísimas gracias.